Welcome to the conference on cannabis. My name is Wanda Hisper. I am a doctor specialized in geriatric medicine and palliative care. I'm pleased to introduce you to Dr. Marcelo Morante. He's a professor of the Department of Internal Medicine at the University of La Plata, the director of the course, The Role of Cannabis in Modern Medicine from the Fundación FEMEVA, the lead coordinator on the National Research Program on the medicinal uses of cannabis of the Ministry of Health of Argentina, and the author of the book Sin Dolor, published on 2017. Who better than him to introduce us to the world of cannabis? Thank you for joining us. Bueno, antes que nada, agradecer la convocatoria a disertar en este prestigioso evento mundial de gerontología y geriatría y animarse también a un poco a esta sociedad científica a abordar una temática controversial como es el cannabis medicinal. Bueno, puntualmente yo me dedico a dolor y vamos a tratar de hacer este ejercicio académico científico de ver si se gana una oportunidad esta herramienta terapéutica en el dolor. Un poco la estructura va a tratar de que se pueda tomar decisiones clínicas en nuestro consultorio respecto al cannabis, poder responder equilibradamente a los pacientes que nos demandan sobre esta herramienta, poder transitar el sistema endocannabinoide como estructura fisiológica que lo explica un poco en su funcionamiento, saber algo sobre la composición química de la planta de cannabis, un poco transitar la evidencia preclínica, la evidencia clínica, cómo tratar de prescribirlo y un poco cómo hacer el modelo de seguimiento, que es un poco la dificultad que tenemos hoy cuando no tenemos las guías clínicas que nos acompañan. Básicamente, en el entendimiento de esta decisión que vamos a tomar en el consultorio, tenemos que saber cómo funciona el por qué, o sea, qué fue lo que cambió. Bueno, claramente, desde que la década del 60 comienza a descifrarse el sistema endocannabinoide, o sea, empezamos a entender que hay una sustancia activa en esta planta que puede interactuar con receptores endógenos, empezamos un poco a comprender, y ya para fines de la década del 90 se armó un poco el rompecabezas de este sistema endógeno, encontrar un poco todas esas partes de este gran rompecabezas y entender que funcionaba o de alguna forma impactaba esta fitoterapia en gran parte de nuestros procesos homeostáticos, le da una determinada importancia para que de alguna forma tengamos que tener este conocimiento, y nuestra Facultad de Medicina comienza a discutir en la currícula allá por el 2013 la necesidad de que los nuevos médicos cuenten con esta información para poder realmente entender el funcionamiento del cannabis. Bueno, claramente vamos a tener un sistema endocannabinoide que lo podemos impactar desde una sustancia endógena como la anandamida o 2-AG, o sea que es la producción natural de nuestro propio sistema para unirse con ese receptor, o lo podemos impactar a través de una fitoterapia con distintos compuestos activos, o lo que un poco desarrolló la industria farmacéutica a partir de la década del 90, que es el sintético que actuaba con este receptor. O sea que de alguna forma podemos definir o simplificar que tenemos desde el mecanismo endógeno, el impacto de la fitoterapia o hasta un sintético desarrollado por la empresa farmacéutica. Un poco el desarrollo de nuestra facultad, lo que un poco lo habilitó es cuando empieza a aparecer en revistas de alto impacto esta discusión entre internistas que podían estar a favor o en contra, y cuando uno revisaba estos artículos sobre el cannabis y el uso en una paciente con dolor crónico, encontraba posturas muy equilibradas, tanto los que estaban a favor de la utilización como los que estaban un poco contrarios al uso del cannabis en esta herramienta. Pero ¿qué quedaba entre medio? Bueno, quedaba aquí puntualmente lo que mostraba este caso clínico que lo llevo a discutir a la decisión, era que la paciente, de alguna forma, había decidido preguntarle al médico sobre la posibilidad de utilizarlo. O sea, había algo en cuanto a que la preferencia de la paciente, y cuestionaba las herramientas tradicionales en ese escenario, como en ese caso eran los opioides o los gabapentinoides, y ella entendía que esta herramienta terapéutica en base a cannabis de alguna forma podía mejorar, no solamente impactar en el dolor, sino en lo que es la condición o calidad de vida. O sea que había un cuestionamiento de repente del paciente que nos pone en un lugar diferente con respecto a esta horizontalidad entre
el médico y el paciente. El paciente nos viene a nuestra consulta y nos interpela qué pensamos de una molécula controversial en aquel momento prohibida. Bueno, ¿cómo nos comportamos? Bueno, creo que tenemos que tener un profesor canadiense en mi formación me decía, Marcelo, tenés que tener conocimiento suficiente para poder decir que no también. Bueno, el poder decir que sí o que no en cuanto a la herramienta cannabis medicinal me parece que debe resumir una serie de conocimientos y procesos que vamos a tratar hoy de transmitirles. Bien, hablamos del sistema endógeno y claramente que para la década del 90 y puntualmente para quienes hacemos dolor, encontrar un modelo o un mecanismo posible de lugares donde poder interactuar con respecto a la matriz dolorosa es clave. Fíjense cuántos lugares parece ser que nos ofrece este sistema endocannabinoide para actuar, o sea, desde los receptores cannabinoides, las enzimas de síntesis de estos endocannabinoides, como dijimos, anandamida 2-AG, las enzimas de degradación de estos endocannabinoides, y después también que estos cannabinoides no solamente actúan a través de estos receptores, sino que también lo hacen a través de otros receptores. Acá podemos mencionar los receptores vanizoides, o sea, muchos de los receptores involucrados en lo que es la mediación del dolor parecen ser impactados por los cannabinoides endógenos y por los fitocannabinoides, y también podrían ser impactados por el sintético. O sea que lo que nos abre un poco el escenario de cannabis nos abre a las oportunidades de un mecanismo o de una forma de un sistema endógeno fisiológico que nos abre otras puertas y oportunidades. Ahora, claro, nos podemos preguntar al día de la fecha cuánto sabemos del mecanismo de acción. Bueno, sabíamos que el THC y el CBD serían los dos fitocannabinoides que de alguna forma conocemos más, y hoy el que más se usa en nuestro país es el cannabidiol. Pero fíjense, cuando analizamos un poco el cannabidiol, en cuanto a su acción, entendemos que tiene un margen terapéutico más amplio porque es el que tiene menos acción sobre los receptores psicotrópicos, o sea que la actividad psicotrópica que tanto preocupa en el escenario de algunos pacientes con respecto a su efecto, a la desorientación, a la dificultad cognitiva que podría tener, en este caso el cannabidiol tendría un margen terapéutico mucho más amplio, porque fíjense que se une a receptores, pero lo hace de forma pleiotrópica a través de diferentes receptores, y cuando lo hace con los receptores cannabinoides, lo hace con baja afinidad, o sea que de alguna forma se comporta con determinado antagonismo. Y no solamente eso, sino que cuando lo ponemos en conjunto con el THC, que sería claramente psicotrópico, que actúa como agonista parcial de los receptores CB1, de alguna forma inhibe, o el metabolismo hace que el THC tenga menos impacto psicotrópico. Entonces, es indudable que en conjunto sería una molécula mucho más rica que usándolo por separado. Fíjense que acá está el THC, un poco la molécula más conocida, la que Rafael Meyulán aísla en la década del 60, y a la cual se le atribuye la mayor parte de los efectos, y que claramente también la mayor cantidad de legislación prohibida en este escenario, porque básicamente el margen terapéutico es mucho más pequeño, es al que se le atribuye potenciales adictivos, el efecto psicotrópico, pero claramente cuando hace un análisis uno de la molécula individual, tiene que tener en cuenta el segundo concepto, que es que básicamente en la composición de la planta está un efecto más que nada que se va completando con los otros componentes de la planta. O sea que el THC, en cuanto al efecto real que tiene sobre determinado mecanismo fisiopatológico, va a depender de la presencia de otros compuestos que también tiene la planta, como pueden ser los terpenos, los flavonoides y claramente otros cannabinoides. O sea, conocemos aproximadamente 100 cannabinoides y vemos cómo interactúa el THC con el CBD, pero claramente hay interacciones con distintos terpenos. O sea que el efecto que uno debería hoy valorar o encontrar o pensarlo como una fitoterapia compleja, claramente porque tiene más de 500 compuestos, de los cuales tenemos identificados solo algunos de los componentes. Esto puede explicar de alguna forma que si quisiéramos ser concluyentes en alguna reflexión o a favor o en contra, estaríamos de alguna forma hoy a esta etapa de la evidencia, estaríamos en una especulación. O sea, uno podría decir que conocemos parte de la composición de la planta y parte del efecto que esto genera en cuanto a la interacción. El efecto séquito un poco intenta explicar que cuando la industria farmacéutica formó sintéticos, THC aislados, interactuó con los receptores CB1, no le fue tan bien como cuando trató de incorporar el extracto en su totalidad. O sea, todos los compuestos que tiene la planta parecen tener un efecto sinérgico que es lo que explica realmente el efecto de la planta sobre nuestros distintos pacientes. Bueno, lo que nos toca transitar, o me toca transitar, es
cómo estaba este sistema endocannabinoides claramente distribuidos en la vía del dolor, ya yendo de la periferia hacia la matriz dolorosa, y claramente uno encuentra algo que llama la atención, es que cuando uno compara con el gráfico de la derecha, que son fundamentalmente la relación que hay entre receptores CB1 y receptores opioides, encuentra que esta expresión o este sistema endógeno tiene una expresión por 10 respecto al sistema de los opioides. O sea que este sistema endógeno está muy ampliamente distribuido y a su vez tiene un grado de interacción con el sistema de los opioides que es muy interesante. Por ejemplo, los opioides en presencia de THC tienen mayor impacto. Cuando uno usa un antagonista de los opioides, de alguna forma resta el efecto de los cannabinoides, o sea que hay no solamente una correlación anatómica, sino claramente fisiológica, o sea que ambos sistemas endógenos parecen estar situados estratégicamente en esta conducción del proceso doloroso y de alguna forma son mediadores endógenos regulatorios de los fenómenos dolorosos. O sea que uno entiende como definición del dolor esa experiencia negativa, emocional y sensorial, claramente puede ser impactada por los cannabinoides, precisamente porque los receptores están en estas áreas claves donde hay, digamos, receptores en áreas sensoriales, cognitivas, emocionales. Ahí es donde mayormente encontramos receptores que explicarían un poco el efecto de esta fitoterapia. Y bueno, entendiendo que estos modelos preclínicos van en búsqueda de la explicación, y de alguna forma el dolor neuropático fue el primero un poco en ser analizado porque es el escenario en el cual se demostró mayor efectividad. Ahora, cuando uno hace el salto a la evidencia clínica no lo encuentra tan claro, pero básicamente el entender el sistema endocannabinoides y claramente la tríada que caracteriza al dolor neuropático, que es dolor, afectación del dolor, humor y sueño, esa tríada de alguna forma es claramente abordada por el sistema endógeno, y es indudable que el sistema endógeno, la fitoterapia y el sintético farmacéutico van a actuar en esa triada, y creemos que ahí se gana una oportunidad. Fíjense, cuando uno analiza la evidencia preclínica, encuentra que hay de alguna forma ya demostrado cómo se reduce el potencial doloroso cuando uno usa agonistas de receptores CB2. O sea, fíjense ahí cómo se ve en este modelo murino el impacto positivo. Y claramente cuando uno combina el efecto del THC y el CBD, aumenta aún más el efecto analgésico en el contexto de una neuropatía inducida por quimioterapia. O sea que uno empieza a ver ahí el sinergismo entre estos dos productos activos de la planta. Y claramente el THC, fíjense lo que mencionamos hoy, el THC, uno de los compuestos más activos, en conjunto con la gabapentina, los gabapentinoides, de alguna forma interactúan positivamente. Digo esto porque cuando llevamos la discusión a qué lugar se gana en la escala analgésica esta fitoterapia, vamos a ver que sería un complemento interesante, no solamente de los opioides, sino que también de los gabapentinoides. Esta paciente que nos planteaba hoy, nos planteaba una dificultad en el manejo de su medicación de base, que eran opioides y gabapentinoides. Bueno, uno encontraría en este sistema endógeno, en esta sinergia, en esta posibilidad de ayudancia, claramente la oportunidad. Pero claro, cuando vamos a la evidencia clínica y tratamos de demostrar estos procesos, vemos que es de baja calidad. ¿Por qué? Porque hay pocos estudios con pocos pacientes, los diseños de alguna forma no han sido de la calidad metodológica que uno requiere, ha habido problemas con los criterios de exclusión y muchos pacientes que se han bajado los protocolos. O sea que cuando vamos a ser duros de la evidencia, encontramos que realmente no podemos ser concluyentes porque hay mucha diferencia entre un diseño y otro. Usaron unos son sintéticos, otros son extracto, otros usó una forma inhalada de la planta, o sea que difícilmente desde ese lugar se pueda tener esa evidencia de calidad. Pero bueno, creemos que estamos transitando el camino de que esa evidencia de calidad metodológica regular que nos sigue apareciendo nos tiene que permitir avanzar en el proceso cuando un paciente nos pregunta. Ahora, ¿somos críticos de la evidencia? Yo siempre recuerdo que inicialmente se contestó desde el consultorio como esto era una molécula prohibida, y posteriormente pasamos a decir esto es una molécula o una planta con poca evidencia. Bien, nosotros creemos que claramente la medida de la evidencia que nosotros estamos intentando aplicarle al cannabis no lo cumpliría en cuanto a lo metodológico, por eso que hablábamos recién, había pocos estudios que tienen esa calidad necesaria que nos pide la medicina basada en la evidencia, pero indudablemente que la expectativa social
ha hecho que esta sea una pregunta de alta frecuencia, y no solamente ha sido una pregunta de alta frecuencia con respecto al uso, sino que los pacientes ya vienen utilizando esta herramienta. Entonces, esa es la pregunta que tenemos que responder, o sea, que no solamente si va a usarlo o no, sino qué hacemos con el paciente que ya lo viene utilizando. Entonces, me parece que hay que situarse ya más la pregunta de que si lo viene utilizando, ¿de qué forma lo viene utilizando? Bueno, en mi formación en Canadá usamos básicamente la forma inhalatoria porque en aquel momento era un poco la forma de abordar el dolor crónico de una forma casi de acción inmediata. El paciente inhalaba la sustancia a través de un vaporizador, de alguna forma que definía la temperatura, y el paciente casi en tiempo real comenzaba a tener efectos. Tenía tanto los efectos positivos como los negativos prácticamente en minutos, y el efecto no iba más allá de 3 horas. En cambio, cuando uno va ya quizás a la forma de entrega que hoy está más utilizada, que la forma oral, aquí ya encontramos que el efecto tarda mucho más en actuar y es más sostenido. O sea, hablamos de 30 minutos a 2 horas y quizás el efecto va cercano a las 8 horas. Entonces, esa situación de vía inhalatoria o vía oral o la vía sublingual, como un poco está planteado para un poco evitar el primer paso hepático que impacta tanto en biodisponibilidad o que da posibles interacciones, ahí vamos a encontrar una forma intermedia. Pero básicamente creo que este transitar hoy por la evidencia nos debería hacer comprender las 3 vías. Tanto la vía inhalatoria tiene sus beneficios, la vía sublingual, lo que hablamos del primer paso hepático, y la vía oral también por la facilidad en cuanto a poder definir concentraciones fijas en los preparados. Bien, y bueno, los pacientes que un poco nos toca asistir en el consultorio tienen claramente polifarmacia, entonces deberíamos tener en cuenta esta situación claramente, o sea que si uno está con un paciente anticoagulado tendría que saber que el CBD, por ejemplo, es un gran inhibidor enzimático, y si es un gran inhibidor enzimático que modifica la warfarina o la cenocumarol, vamos seguramente a tener que hacer un ajuste porque vamos a tener concentraciones mayores de warfarina en sangre, y esto podría potenciar una posibilidad de mayor hemorragia. Pero bueno, entendiendo que este escenario y con este vínculo con el paciente detectamos que está utilizando cannabidiol o cannabis, bueno, claramente seguramente vamos a tener que estimar el próximo control de RIN mucho más frecuente, y seguramente vamos a tener que bajar la dosis de warfarina. Un poco eso es lo que nos va a tocar hacer, o sea, tratar de ajustar nuestros anticoagulantes a este escenario. O si no, otra posibilidad sería pasarlos de anticoagulantes indirectos como la warfarina a anticoagulantes directos, que en este caso no tendríamos que hacer el ajuste. Bien, nos faltan guías de dosificación, sí, nos faltan guías de dosificación, pero aprendimos un poco a ver cómo dosificamos para encontrar menos efectos adversos. Bueno, comenzar con bajas concentraciones de THC y titular lento hizo que prácticamente los efectos adversos al inicio cayeran en un 50%. Bueno, o sea que es indudable que las pautas de dosificación no las tenemos que estar pensando tanto en la eficacia, sino que básicamente en esta etapa de seguridad, decir eso básicamente. Comenzar posiblemente con cannabidiol si disponemos de cannabidiol, y posteriormente involucrar al THC. Bien, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que no deberíamos pasar de 30 miligramos diarios de THC, y cuando comenzamos una preadministración de cannabidiol podemos sí comenzar con 5 miligramos día, a los 3 días comenzar a agregar 5 miligramos día y noche, y así ir subiendo con los 5 miligramos de cannabidiol en ambos turnos hasta llegar a un máximo de 40, y ahí ya incorporar el THC, y cuando comenzamos con THC no empezamos con 5 miligramos, sino que empezamos con 1 miligramo, y le vamos agregando de a 1 miligramo en cada turno cada 7 días. O sea, ese es un esquema de dosificación más actualizado. Inicialmente nos preocupaban los efectos adversos, indudablemente que no encontramos grandes efectos adversos, pero esa guía de dosificación nos ayudó un poco a orientar las primeras etapas de tratamiento. Los efectos adversos dijimos que claramente existen como cualquier otra medida, pero son de baja gravedad: boca seca, somnolencia, algún tipo de mareo. Bien, o sea que los vimos, pero cuando había un médico que acompañaba, fíjense que esta presentación un poco muestra en pacientes que estaban en cuidados paliativos, pacientes con dolor oncológico, y cómo el acompañamiento médico claramente baja la cantidad o la magnitud o la severidad de los efectos adversos. ¿No? Este estudio no mostró potenciales aditivos de esta herramienta ni efectos de gravedad en cuanto a la patología psiquiátrica. Bien, aún así creemos que estamos en la etapa donde
si bien no hay contraindicaciones, sí tiene que haber claramente precauciones. El adulto mayor claramente seguramente tiene de base una cardiopatía estructural que tenemos que tenerla en cuenta y recordarle, por ejemplo, que cuando uno va a comenzar la terapia canábica debe hacerlo a la noche con el paciente acostado. Si el paciente nos asiste a nuestra consulta, lo vamos a poner tranquilo en la camilla, y si va, por ejemplo, a vaporizar cannabis, lo tendría que hacer con solamente una dosis muy bajita de cannabis, dijimos con baja concentración de THC, y tener siempre una bebida azucarada para acompañar el proceso y dejarlo el tiempo necesario para que no se generen cambios en cuanto a la hipotensión en los cambios de posición. Ese escenario es básico e importante. Claramente los niños y adolescentes son cerebros en desarrollo, o sea que tenemos que tener en cuenta y pesar un poco el porqué de la herramienta, si tiene indicación o no. Aquellos pacientes que tienen problemas con otras adicciones, como puede ser el alcoholismo, también tenemos que pesarlo a la hora de la indicación. Y el paciente asmático EPOC, fundamentalmente la forma inhalada, porque es un irritante para la vía respiratoria, entonces es un escenario que también uno debe contemplar. Pongo acá como contraindicaciones para el momento de la fecha el embarazo y la lactancia, porque ahí sí tenemos como sustancia liposoluble una alta concentración en leche materna, entonces va a ser expuesto de alguna forma un cerebro en desarrollo, y las patologías psiquiátricas agudas, antecedentes de psicosis, esquizofrenia del paciente, también es una contraindicación. Ahora, me ha tocado debatir esto en un congreso de psiquiatría, en algunas formas de esquizofrenia, en el cual vinculan el cannabidiol como una alternativa potencial para determinados síntomas de esquizofrenia. Bueno, ese escenario, que está claramente conducido por un psiquiatra con experiencia, que está viendo diversas herramientas que no han tenido respuesta y va a buscar un síntoma particular, es diferente. Claramente los pacientes que hacemos medicina, los médicos hacemos medicina interna o dolor, este contexto lo tomaríamos como una contraindicación. Ahora, si el psiquiatra quisiera encaminar un síntoma en particular, lo tendríamos que discutir con el psiquiatra. Bien, entonces creo que esto, cómo orientar a nuestros pacientes, básicamente siempre tenemos que preguntarnos con respecto a las comorbilidades, el uso de otros medicamentos por esta cuestión de las interacciones potenciales con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, clopidogrel se presenta como prodroga, entonces requiere una acción a nivel hepático de biotransformación que la vuelva activa, y muchas veces el cannabidiol, al ser un inhibidor, no le permite esta actividad al antiagregante, y eso podría suponer un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de la indicación. Si su médico de cabecera tiene claramente conocimiento de esta herramienta, bueno, esto aquí en Argentina un poco se ha definido un perfil de médico canábico, y nosotros somos un poco contrarios en nuestra facultad, porque pensamos que básicamente el experto en la temática, el geriatra, el epileptólogo, el médico internista, el médico de cabecera es el que tiene que de alguna forma completar una herramienta. El camino inverso nos parece más complejo, pero bueno, entendemos que hasta que se resuelva la capacitación médica va a haber muchos médicos que tengan este perfil de fitoterapia, y bueno, de alguna forma muchos han participado en nuestras capacitaciones. Y siempre preguntarnos si las reales herramientas tradicionales para el dolor han sido de alguna forma agotadas, porque el paciente viene muchas veces con expectativa, y nos pasa en el paciente oncológico que de alguna forma no quiere vincularse con los opioides y nos plantea como alternativa al cannabis. Nosotros seguimos pensando que los opioides van a ser la estructura base de la analgesia del paciente oncológico, y bueno, uno un poco debería ajustar eso y plantear el cannabis como un ayudante, ¿no? ¿Cómo hacer el seguimiento? O sea, ¿en qué basar? Básicamente el seguimiento tiene que ver, bueno, preguntar siempre sobre el antecedente del uso terapéutico o uso previo del cannabis ayuda mucho un poco a superar la primera etapa de algún efecto adverso que podría generar el cannabis. Si está, ¿qué está usando? Eso también es una pregunta que nos debemos hacer, porque el paciente habla genéricamente como que estoy usando cannabis, y no sabemos puntualmente cuál es el principio activo que tiene el producto que está de alguna forma utilizando, si lo está haciendo en forma inhalada, si lo hace sublingual, si lo hace en forma oral, si lo hace en forma tópica. Claramente explicarle a través de un consentimiento informado sobre las ventajas y desventajas que podría tener esta herramienta, establecer una estrategia de dosificación. Yo le dije ir lentamente con bajas concentraciones de THC y no pasarnos de 30 miligramos día de THC, es una herramienta que nos puede ayudar a dosificar. Ir registrando los síntomas para de alguna forma que quede documentado el impacto en dolor, en el humor, en el sueño, en el apetito, en la actividad laboral, en la actividad familiar, y siempre ver y registrar si hay alguna posibilidad de descenso de las herramientas como pueden ser los opioides
o como nos pedía la paciente que presentamos los gabapentinoides. Bien, entonces un poco todos estos síntomas que queden claramente calificados en una tabla, así como hacemos seguimiento de los pacientes con migraña, seguimiento de los pacientes, bueno, claramente tenemos que tratar de que esto quede registrado en nuestras historias clínicas. El provisionismo, si en algo negativamente impactó para desarrollar esta herramienta, es que nosotros no encontramos en las historias clínicas de nuestros pacientes que esto haya quedado registrado. Si los programas de cannabis medicinal tienen ya presencia desde el 2001, estos datos van a servir mucho seguramente para poder dar una magnitud a esta herramienta terapéutica. El mundo transitó distintos productos, o sea, uno pensó en la década del 90 ya había dos sintéticos que hablábamos, dos sintéticos que intentaban de alguna forma imitar al THC en cuanto a su disposición química e interactuar sobre esos receptores CB1 y no superaron a las herramientas tradicionales, o sea, lo utilizaron fundamentalmente para la hiporexia generada por el complejo HIV-Sida al dronabinol, y la nabilona apareció para el tratamiento de la náusea y vómito asociada a la quimioterapia. Ambas herramientas sintéticas fueron de alto costo y realmente no pudieron superar a las herramientas tradicionales. Ya más en el 2005 empieza a desarrollarse un producto que es un extracto ya de la planta, esto que hablábamos al inicio de la importancia del efecto psíquico, o sea, de contemplar otros productos aparte del principio activo THC o CBD, sino que la planta en su extracto podría de alguna forma tener un perfil de terpenos, flavonoides y cannabinoides que hiciera que fuera mejor tolerado y que permitiera escalar dosis. Bueno, aquí el Nabiximol, de alguna forma utilizado en la espasticidad y dolor de la esclerosis múltiple, demostró mayor impacto, incluso tuvo un recorrido interesante en lo que es cannabis y dolor oncológico, pero acá ya estamos buscando formas equilibradas de concentraciones de THC 2.7 y concentraciones de CBD 2.5. Fíjense cómo esa relación, digamos que hay una dificultad en el costo-beneficio porque realmente son medicaciones de alto costo. Otra forma que impacta, bueno, dijimos la vaporizada, ahí aparecen otros dolores como el dolor neuropático, la injuria medular claramente, y tampoco logró disminuir el costo. O sea que si uno hiciera un resumen de lo transitado con respecto a cannabis medicinal, son herramientas que aún no tienen evidencia concluyente, pero que claramente se usan en nuestros consultorios, y cuando queremos asumir los costos lo hacen a un costo elevado y claramente por su estatus jurídico, llamémoslo así, generalmente no tienen cobertura de obra social, entonces el paciente debe asumir los costos. Fíjense que aquí ya empiezan a aparecer soluciones orales con distintas concentraciones de THC y CBD, que un poco es la que más se ajusta a la lógica de la fisiología del sistema endocannabinoide, o sea, una concentración de THC en presencia de CBD cambia totalmente el perfil de acción, o sea que parece ser que esas distintas concentraciones de THC y CBD un poco van a ser el futuro de esta herramienta. Pero o sea, un poco lo que estamos trabajando hoy, o sea, que nuestro consultorio tiene que llegar la capacitación, tiene que llegar la investigación clínica más concluyente en cuanto a seguridad y eficacia, pero también tiene que haber políticas públicas que vayan modificando el marco regulatorio. Recién la planta de cannabis salió del listado 4, o sea, de planta que no tiene ningún tipo de poder terapéutico en el 2020, o sea que esos escenarios de política pública son importantes, y las regulaciones para que esta herramienta se disponga y sea de más fácil acceso. Bien, me parece que aún nosotros tenemos que seguir debatiendo en las casas de estudio como en nuestras facultades, qué sabemos del mecanismo de acción, cuáles son las mejores opciones prescriptivas, en cuándo podemos aplicar ese riesgo-beneficio a favor de su uso, que aparezcan las guías de dosificaciones. Ahora, cuando estamos aprendiendo un poco de las formas neutras, o sea, de las formas descarboxiladas, THC, CBD, CBN, CBG, de determinados terpenos, bueno, ahora aparecen formas ácidas, o sea que un poco la fitoterapia y esto del uso de cannabis nos sigue desafiando a que cuando nos parece que estamos aprendiendo parte del proceso, rápidamente aparece una publicación que un poco derrumba el escenario de aprendizaje o de conocimiento para de alguna forma desafiarnos a saber un poco más. Me parece que eso quizás es el desafío académico que más le interesó a nuestra facultad de medicina, o sea que el médico que intenta aprender y desaprender para seguir aprendiendo. Me parece que cannabis un poco nos desafía en esos escenarios. Fíjense que hablamos de vía administración, pero claramente tenemos que tener en cuenta el perfil de qué paciente estamos utilizando. ¿Estamos utilizando la dosis pediátrica en el contexto de una epilepsia farmacoresistente o la estamos usando en un adulto mayor que nos está demandando esta herramienta fundamentalmente para un dolor crónico de tipo neuropático o de tipo mecánico? Bueno, ¿qué tipo de perfil de composición química tiene este producto? Bien, ¿están modificadas las condiciones de este paciente oncológico? Claramente está modificada la absorción, o sea que
múltiples situaciones a resolver, múltiples preguntas que tienen respuestas parciales, pero me parece que en esa respuesta parcial tiene que haber mucho compromiso de parte nuestra, desde la capacitación, pero también de compromiso para reducir daños. O sea, que este vínculo paciente sea lo suficientemente confiable como para que el paciente recurra a nosotros diciéndonos claramente si ya lo está utilizando, para que lo orientemos en la terapia, o si lo piensa utilizar, se tenga las respuestas adecuadas para poder avanzar en el proceso. Me parece que es un desafío esto de la fitoterapia canábica. Y un poco para concluir, me parece que uno se para en este lugar, y este es un escenario que se repite mucho en nuestra consulta. Ethan Russo, que fue quien básicamente nos dio pauta de dosificación, que habló de la deficiencia clínica del sistema endocannabinoide, un poco para explicar que si a los pacientes uno les medía este sistema endocannabinoide, el sistema endógeno en cuanto a cantidad de enzimas o de mediadores endógenos, líquidos cefalorraquídeos, ese déficit del sistema endocannabinoide podía explicar determinada etiopatogenia, como por ejemplo la fibromialgia. O sea, uno podría pensar que esa forma de sensibilización central dolorosa podría estar explicada de un déficit clínico de estos componentes que tenía estos componentes que tiene el sistema endocannabinoide. Pero independientemente que haya investigado en ese sentido y sea un referente en el mundo para dosificación, para explicación de las indicaciones, fíjense cómo dice, cómo nos deberíamos acercar nosotros a ese escenario que realmente a diario nos toca, es que viene un paciente desesperado, imaginémonos el paciente oncológico que de alguna forma, o el paciente con un dolor crónico, tiene algo de desesperación. A esta paciente que yo mostraba al principio, que aparecía en esta revista de alto impacto, de alguna forma nos desafiaba diciendo que las herramientas que estábamos utilizando en su dolor crónico claramente en ella era un dolor refractario y de alguna forma estaba con alta dosis de opioide y alta dosis de gabapentinoides, y lo que había generado básicamente era constipación y sedación que le impedía desarrollar su vida con determinada calidad. Bueno, o sea que el paciente que nos plantea a nosotros la fitoterapia es un paciente que tiene algo de enojo con respecto a nuestras alternativas tradicionales, algo de desesperanza, desesperación, y cómo conducir esto si a su vez esta sustancia tiene un marco regulatorio de prohibido, o sea que uno muchas veces se plantea lo prohibido como una dificultad. Bueno, claramente los pacientes nos llevaron a un escenario de uso, de desafiar nuestros propios principios en cuanto a qué pensamos, pero Ethan Russo dice que más allá de la expectativa a veces desmedida, no nos deberíamos correr de los estándares educativos, porque uno puede claramente definir que nuestro país puntualmente tenía una dificultad que era los estándares del producto que los pacientes consumían. Ese es un gran problema de salud pública porque los pacientes no sabemos qué es lo que están consumiendo. Y es un proceso que quizás ahora en pocos días una nueva regulación de la agencia va a resolver. Es un proceso porque de alguna forma va a ser un seguimiento desde las buenas prácticas de agricultura hasta las buenas prácticas de manufactura. O sea que ese proceso claramente tiene que estar, y esto va a ser dispensado en farmacia. O sea que el circuito legal y seguro se va a poder construir, y fíjense, sin el requisito que habitualmente tiene la agencia regulatoria, que es ensayo clínico controlado para de alguna forma definir seguridad y eficacia en forma concluyente. Si bien no puede lograr esa regulación, sí va a lograr que haya un circuito de calidad. O sea que los productos tienen que tener determinado circuito de calidad. Pero me parece que, y lo que estamos tratando de desafiar hoy en este disertante es, lo que no podemos es los estándares educativos. O sea, las herramientas terapéuticas tienen que tener ese compromiso en cuanto a evidencia, claramente, pero seguir desafiando nuestros propios sesgos. Esta sustancia estaba prohibida y tenía una mirada negativa desde nuestra sociedad científica, de nuestra casa de estudio. Bueno, ¿cómo resolverlo desde ahí? Porque de alguna forma el paciente nos interpela. Bueno, creo que tenemos que seguir aprendiendo sobre modo de administración, sobre interacciones potenciales, sobre cómo hacer el seguimiento. Un poco lo plantea el experto. O sea, si el experto se plantea, ¿y a qué nivel de evidencia estamos? O sea, ¿a qué recurrimos? Si nos ponemos a buscar ensayos clínicos concluyentes o metaanálisis, claramente no vamos a encontrar ahí una cantidad determinada o suficiente de estudios clínicos. Pero sí, en estas opiniones de expertos en la temática, pero fíjense que él insiste en lo que son los estándares educativos. Me parece que un poco ese es el camino.
yo por suerte comenzamos allá por el 2013 en nuestra facultad, pero me parece que los médicos pronto deberían tener una cantidad suficiente de información para poder tener esa respuesta equilibrada a favor o en contra, pero equilibrada. O sea, no volver a contestar, señora, esto está prohibido, o señora, esto no tiene evidencia de metaanálisis. Me parece que va a transitar por otros escenarios en cuanto a qué impacto tiene en la calidad de vida, cómo podemos reducir daños, si realmente tiene indicación, si tiene interacciones que la vuelven inoportuna porque está utilizando a su vez una inmunoterapia que podría perder efectividad. Me parece que vamos por ese lugar. Bueno, muchas gracias. Muy esclarecedora la presentación, Marcelo, definitivamente, pero para aclararnos aún más algunas dudas que se tienen acerca del cannabis, hemos recibido preguntas. Una de ellas es, ¿cuál sería la posibilidad de utilizar cannabis en pacientes con artritis reumatoidea tomando metotrexate? Si se puede emplear, ¿a qué dosis y por cuánto tiempo? Bueno, muy interesante la pregunta. Claramente que es una consulta frecuente en nuestro consultorio porque el paciente con artritis reumatoidea transita un poco lo que mencionaba esta paciente que yo presentaba, o sea, una enfermedad larga que de alguna forma la atraviesa desde muy joven, entonces ha habido un enojo seguramente con las herramientas tradicionales porque en algún momento usó corticoides y tuvo efectos adversos, porque alguna vez tuvo con el metotrexato sus efectos adversos. Yo creo que ahí es donde uno tiene que decir, no se parece en nada a la medicación que se usa para artritis reumatoidea en cuanto a que son los que cambian la evolución de la enfermedad. O sea que el metotrexato tiene que estar así y de última, si uno se plantea como alternativa al metotrexato, será un tratamiento biológico. No puede aparecer el cannabis en el escenario de lo que quiere modificar el curso de la enfermedad. Sí podría aparecer el cannabis cuando uno va al tratamiento sintomático de estas pacientes, generalmente tienen acompañando un trastorno del sueño, un cambio en el humor, o sea, un dolor neuropático, pero claramente lo que hay que dejarle muy claro es que no se parece esta herramienta para nada a la medicación que ella está acostumbrada en cuanto a desinflamar una determinada articulación, modificar el curso evolutivo, incluso en cuanto al analgésico. O sea, no lo podemos comparar al cannabis ni con el metotrexato, ni con los corticoides, ni con el naproxeno. O sea que aparecería como un adyuvante sintomático, pero claramente que no tiene potencial antiinflamatorio como las herramientas que acabamos de mencionar. Perfecto. Según su experiencia, ¿es conveniente usar coadyuvantes y cannabis desde el inicio del tratamiento con opioides, o sea, coadyuvantes tradicionales, ¿no? Sí, me parece que ponerlo en segunda o tercera línea, cannabis se tiene que ganar aún ese lugar. O sea, esto que hablamos de la deficiencia en cuanto a la evidencia clínica que sostenga. Ahora sí, si me preguntás a mí, mi experiencia personal, y en Canadá puntualmente, cuando nos tocaba pacientes complejos, uno decía, bueno, es un buen ayudante porque no aparece ni escalón 1 ni escalón 2, pero parecería ser que se parecería en algún punto a los ayudantes y cuando uno de alguna forma lo suma a esos ayudantes, le aumenta la posibilidad a la estrategia terapéutica. Ahora, si yo comenzaría inicialmente, ya te digo, me parecería que en el tratamiento inicial no aparecería nunca cannabis. Debería aparecer fundamentalmente un poco más adelante. La oportunidad generalmente se la da el síntoma controlado. Llamativamente, cuando el paciente me viene a preguntar a mí y yo le digo, pero mirá, esperamos tener el síntoma controlado, y me dice, bueno, pero ¿para qué voy a involucrar cannabis si usted está esperando que el síntoma esté controlado? Bueno, porque estás atravesado por una enfermedad crónica, tenemos que ir hacia el síntoma controlado y posteriormente seguramente ahí cannabis se gane su lugar. Me parece que hay cosas que sí están definidas en el mundo de la ciencia. El dolor neuropático es el que más responde a cannabis y el síntoma controlado también. Digo esto porque en el exitismo que tenemos muchas veces o que el paciente piensa que nosotros le vamos a dar una herramienta, el síntoma controlado parece ser que es un síntoma que no debe ser tratado y la enfermedad es crónica. O sea que yo creo que lo dejaría siempre en una segunda discusión, nunca en mi primera consulta nadie se lleva a cannabis, claramente. Perfecto. ¿El uso del CBD en depresión y ansiedad estaría indicado? Bueno, ahí uno encuentra en la evidencia, y claramente que no es concluyente, y lo que un poco discutíamos recién con respecto a la artritis reumatoidea, uno diría, este paciente que tiene un trastorno de ansiedad, depresión, con herramientas tradicionales a dosis adecuada, con benzodiazepinas como complemento para determinados síntomas,
¿podría colaborar el CBD, el cannabidiol, en algún escenario? Porque, por ejemplo, aún no tuvo buena respuesta con respecto al insomnio. Hay veces que el insomnio en estos pacientes es refractario. Bueno, ¿el cannabidiol podría de alguna forma impactar en esa estructura del sueño? Ese sería, se compararían, como hablábamos recién, como un ayudante, una estrategia tradicional que se muestra por momentos insuficiente. Pero bueno, comparar a los CIRS con cannabidiol sería totalmente inadecuado. Pero entiendo yo que hoy se podría ganar un lugar como si fuera un ayudante en un escenario de un trastorno de ansiedad y depresión. Perfecto, hablamos de artritis, bueno, ahora te toca la artrosis. ¿Cuál es su experiencia en el tratamiento del dolor por artrosis resistente? Bien, los dolores mecánicos y los dolores inflamatorios, de alguna forma, si uno fuera a la intensidad que genera este tipo de patología, el cannabis, volvemos a decir lo mismo, es una herramienta que podría acompañar a otro. Básicamente, uno encuentra que el paciente viene con una artrosis, un proceso degenerativo fundamentalmente en columna y no tiene resuelto, por ejemplo, la rehabilitación postural adecuada, o sea, de alguna forma se fue cansando y fue planteando que no, y compara, y generalmente se da esto en artrosis, que la combinación de un opioide débil más paracetamol le parece como que es una herramienta que no está dispuesto a abordar y quiere abordarla con cannabis. Entonces yo digo, no, quizás es el opioide débil, es el paracetamol, es una buena rehabilitación y puede ser que acompañe con cannabis. Digo esto, que pensar que ese escenario se podría reemplazar con cannabinoides sería muy difícil. Perfecto. Bueno, acá le mandan felicitaciones y preguntan, ¿existe experiencia en las personas mayores con dolor crónico? Y si el uso del cannabis, quiero entender, favorece las caídas. Bueno, ese sería uno de los temores que tenemos. Claramente, puesto que yo decía, cuando vamos a dosificar en las primeras veces, el paciente tiene que estar acostado porque la cantidad de receptores que tiene el cannabis, que no lo tiene solamente en el sistema nervioso central, sino que también lo tiene en el aparato cardiovascular, y los cambios de tensión arterial podrían favorecer las caídas. Entonces, uno entiende que en esas primeras tomas el paciente tiene que estar acostado porque podría favorecer las caídas. Como lo hacen también las benzodiazepinas, o como lo podría hacer un opioide, ¿no? O sea que uno tiene que tenerlo en cuenta. Quizás el conocimiento que tenemos nosotros de las otras herramientas nos hace ser más cautos, y esta, porque parece ser que como es planta, fitoterapia, no tendría ningún factor de riesgo, no se tiene en cuenta a la hora. Sí, claramente, podría favorecer las caídas, y por eso que esto que mencionaba yo, si lo tenemos al paciente en el consultorio, tenemos que tenerlo en un ambiente muy tranquilo, con una buena hidratación, una bebida azucarada, hacerlo todo con un contexto de seguridad, porque puede favorecer las caídas. Claramente, cuando uno muchas veces escucha esto, no, pero el cannabis no tiene dosis letal 50, no, uno va a los extremos, claramente, no, estamos hablando de una situación extrema, pero en el adulto mayor, con deterioros cognitivos leves, con estos fenómenos de ortostatismo, tenemos que tener más recaudos, porque lo tenemos con otras herramientas. Cannabis, de alguna forma, tiene que tener también esas precauciones. Perfecto. Las guías de dosificación que usted nombró, ¿lo ayudaron en la práctica clínica? Mucho. O sea, imaginémonos que inicialmente a nuestra consulta llegaba un frasquito verde que nadie sabía qué es lo que tenía, entonces uno decía, bueno, qué difícil que va a ser ese escenario. Cuando empieza a aparecer la vía oral con los componentes activos de alguna forma mencionados, y poder encontrar que Itan Russo, por ejemplo, nos decía, bueno, no pasarse de 15 miligramos día o llegar hasta 30, y que cuando combinamos THC con CBD cambia totalmente el perfil de dosificación. Hoy nos da la posibilidad de hacer lo que se llama premedicación. O sea, generalmente comenzamos con CBD, 5 miligramos, y vamos aumentando lentamente cada 3 días, llegamos a 40 miligramos y recién ahí incorporamos el THC. O sea que esa posibilidad de tener ambas herramientas terapéuticas, pero haber comenzado primero con el CBD, de alguna forma nos posibilita tener menos efectos adversos al inicio de una terapia que, ya te digo, depende mucho también del paciente en el cual yo lo voy a asistir. Pero si es un adulto mayor y yo comenzara con THC, sería un error. O sea que me parece que el adulto mayor debería comenzarlo con CBD como premedicación y posteriormente incorporar pequeñas dosis de THC. Nos queda poco tiempo, pero hay dos preguntas. Una de ellas es, ¿cómo ayudaría el cannabis en autismo en adultos? Bueno, yo trato siempre que ese tipo de respuesta, es tan interdisciplinario el abordaje de un trastorno del espectro autista, que me parece que sería irresponsable yo dar una respuesta en ese escenario. Creo que cuando me ha tocado a mí contestar, siempre trato de alguna forma conducirlo hacia el equipo de trabajo de este tipo de enfermedades, porque me parece que tiene una complejidad
que ponerlo en una herramienta creemos que tiene futuro porque lo referencia a algún estudio, digamos, con cierta calidad metodológica israelí y pareciera ser que han tenido buenos resultados en cuanto a calidad de vida, pero yo preferiría que esos escenarios sean abordados siempre por el experto. Perfecto. ¿Las interacciones farmacológicas con el cannabis han demostrado tener significado clínico? No, o sea, un poco lo que mencionó Ethan Russo, o sea, que básicamente uno la debe esperar porque claramente el cannabis atraviesa todas las familias si tocamos P450, pero no hemos visto situaciones en las cuales la posibilidad de la hemorragia sea una gran dificultad o que un medicamento haya perdido actividad. O sea que todavía estamos esperando y yo creo que eso es importante que vayamos registrando no solamente los efectos positivos del cannabis, sino que las situaciones negativas, pero en mi práctica puntual no he encontrado esa interacción negativa en cuanto a toxicidad o en cuanto a falta de actividad de determinada estrategia. Bien, rapidito. ¿Cuál es el mayor tabú que tienen los profesionales de la salud respecto al cannabis, al uso del cannabis? Primero, que es una sustancia prohibida, básicamente ese es un tema complejo de cómo nos vinculamos los médicos con sustancias prohibidas, y segundo es que no fuimos formados en fitoterapia, entonces esos escenarios nos dan cierta incomodidad. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Creo que todos nos fuimos con menos dudas y les agradecemos a todos por acompañarnos. Hasta luego.